Les damos la bienvenida a este acto conmemorativo del 138 aniversario del nacimiento de Blas Infante. En primer lugar, tomará la palabra el vicepresidente de la Fundación Blas Infante, don Javier del Mas Infante. Buenos días a todos. Señor presidente de la Junta de Andalucía, señor presidente del Parlamento de Andalucía, señoras y señores diputados, autoridades, amigos todos. Agradezco en primer lugar al Parlamento de Andalucía y a su presidente el permitirme pronunciar estas palabras y compartir con vosotros unas reflexiones que nos ayuden a ratificar nuestro compromiso con Andalucía. Hoy, 5 de julio, estamos conmemorando el 138 aniversario del nacimiento de Blas Infante y con ello estamos haciendo un acto de justicia con un hombre andaluz que consagró su vida a la liberación de su tierra. Blas Infante fue un hombre de luz y su esfuerzo permanente por la redención de Andalucía y concienciar al pueblo andaluz le lleva a afirmar en su obra Fundamentos de Andalucía. Nuestra verdad había nacido para no morir jamás. Tenemos la evidencia de que únicamente viviendo la verdad podremos seguir alentando el espíritu de los hombres venideros. Para tener un mayor acercamiento a él, debo decir que uno de los rasgos principales que lo caracterizaban fue el servicio a los demás, sobre todo en la atención a los más desfavorecidos. Era una persona muy disciplinada y organizada, amigo de sus amigos, la lealtad como principio y el deseo y afán por saber, conocer, aprender. Recuerdo lo que dijo de él el viejo profesor Tierno Galván, identificado con el pueblo andaluz hasta el punto de sentirse fuera de los condicionantes de la clase a que pertenecía. También su compañero en tareas andalucistas, Emilio Lemos, presidente de la Liga Georgista Andaluza, afirma: era casareño de nacimiento, sevillano de adopción y novio de Andalucía. La obra de Infante es la aportación de Andalucía a la cuestión de la articulación de España como Estado y las aspiraciones de autogobierno de sus regiones. Ya en 1918 afirmaba: Andalucía debe procurar el progreso de la sociedad de regiones a que pertenece, es decir, a España. Blas Infante fue el primero que comprendió la historia de Andalucía a partir de la historia de una nación propia, nunca como miembro de un país conquistado, sino como un todo en sí, por lo que consideraba necesario asumir una previa toma de conciencia y recuerdo de nuevo sus palabras. Los andaluces tenemos que acostumbrarnos a no sentirnos agraviados permanentemente. Debemos sentir la tremenda responsabilidad que como andaluces tenemos y esa será nuestra gran fuerza. La vida de Blas Infante está indisolublemente unida al devenir de la época en Andalucía. Es más, es un pedazo de su historia. Toda su trayectoria vital es un compromiso ético con Andalucía y con la justicia truncada a una edad temprana, 51 años, dejando una viuda con 45 años y 4 hijos pequeños. La hija mayor tenía 8 años. Por eso hoy sigue vigente su mensaje y su apuesta de futuro. El ideal andaluz que plantea Blas Infante es una reflexión sobre la problemática de su presente y a partir de la misma trata de fijar las bases sobre las que construir un futuro más justo y digno para Andalucía. Andalucía como pueblo existe, hay que dotarla de un ideal que permita su regeneración. A partir de estas bases, Infante entiende necesario poner en marcha una conciencia de pueblo. Nosotros aseguramos que un pueblo no se improvisa, es la estatua que más tarda en modelar, la que más constancia y derroche de inspiración requiere. Señor presidente, señoras y señores diputados, celebramos este año el 90 aniversario de la Asamblea Regional Andaluza de Córdoba, que entre los días 29 y 31 de enero de 1933, impulsada por Blas Infante y con la asistencia de más de 250 personas, representantes de 165 ayuntamientos andaluces, formaciones políticas y todo tipo de entidades públicas y privadas, daba luz
al anteproyecto de bases de Estatuto de Autonomía para Andalucía. Este anteproyecto, cuyo contenido era un compendio de progreso, libertad y solidaridad, además de una propuesta definitiva de autonomía para Andalucía, no pudo ser refrendado nunca, entre otras razones por el golpe militar de julio de 1936. Celebramos igualmente en este 2023 los 40 años del 28 de abril de 1983, día en que este Parlamento, en sesión plenaria, reconoce oficialmente a Blas Infante como padre de la patria andaluza, por su lucha por la autonomía. Este reconocimiento fue refrendado por unanimidad en el Congreso de los Diputados, también en sesión plenaria de 20 de noviembre de 2002. Voy finalizando y deseo informarles que este año también celebramos el 40 aniversario de la constitución de la Fundación Blas Infante, que en aquel lejano enero de 1983 echó a andar por empeño de destacados andalucistas. Vaya desde aquí mi recuerdo más emocionado para don Manuel Clavero Arévalo, don Pedro Ruiz Verdejo, Salvador Tábora, Antonio Gala, Juan Antonio Lacomba, entre otros nombres que ya no están con nosotros, que fueron miembros fundadores y que impulsaron esa ingente labor que caracteriza a nuestra fundación en la actualidad, en pro de difundir la cultura andaluza con la edición de libros, promoviendo seminarios y ciclos de conferencias, organizando congresos sobre andalucismo histórico y el acto que anualmente conmemora el fusilamiento del padre de la patria andaluza todos los 10 de agosto. Desde aquí les invito a participar en los diversos actos que para celebrar tal efeméride estamos organizando y deseo comunicarles que la sede de nuestra fundación en calle Sol, número 103 de Sevilla, tiene sus puertas abiertas para que nos honren con su presencia. Finalizo recordando el mensaje de nuestra presidenta María de los Ángeles Infante, solicitando a todos los andaluces que las palabras de Blas Infante nos descubran el camino para hacer de Andalucía la tierra del trabajo, cultura, justicia, paz y libertad que todos queremos. Muchas gracias. A continuación intervienen los representantes de los distintos grupos parlamentarios. Tiene la palabra, por parte del Grupo Parlamentario Mixto Adelante Andalucía, doña María Isabel Mora Grande. Buenos días a todos y a todas. Andalucía debe cumplir un ideal como realidad distinta y completa, comunidad espiritual viva, consciente y libre. Pocas afirmaciones como esta pueden leerse en el monumento dedicado a la memoria de Blas Infante en el sitio donde fue fusilado en la noche del 10 al 11 de agosto de 1936, son tan buenas para entender el núcleo central de su pensamiento. Una persona que es reconocida como padre de la patria andaluza o matria andaluza y de quien conmemoramos hoy el 136 aniversario de su nacimiento. Está muy bien homenajearlo cada año en este día y también en el aniversario de su fusilamiento. Pero sería un ritual vacío de contenido, incluso hipocresía, si no nos esforzáramos diariamente por avanzar hacia ese ideal por el que Blas Infante luchó cada día y por el que fue fusilado, y además que nos lo dejó como herencia. Como él escribió, Andalucía es una realidad distinta y completa, algo incompatible con ser una región. Andalucía es un pueblo-nación con pleno derecho a autogobernarse y a establecer las relaciones que considere más adecuadas con otros pueblos. Contrariamente a este reconocimiento, se nos continúa considerando una colonia interna y se nos impone una función extractivista al servicio de intereses ajenos, mientras nuestros pueblos y barrios siguen empobreciéndose y nuestro patrimonio natural y cultural se degrada para que unos pocos obtengan beneficios. Blas Infante fue un revolucionario y un organizador del andalucismo. Estas fueron las dos acusaciones que sus asesinos, en una burla macabra, por la que sus asesinos le condenaron exactamente 4 años después de fusilarlo. Acusaciones que, por otra parte, son ciertas
porque él quiso que la tierra pasara a manos de los municipios y de los campesinos que eran expoliados, para que Andalucía dejara de ser la tierra más alegre de los hombres más tristes del mundo. Creó además organizaciones políticas como instrumentos para activar la conciencia de los andaluces como pueblo. Cuando cantemos al final de este acto el himno de Andalucía, cuya letra él escribió, seamos conscientes de lo que reivindicamos. Reivindicamos una Andalucía de paz y esperanza, una Andalucía de mujeres y hombres de luz, una Andalucía igualitaria en su diversidad, que deje de ser tratada como una colonia interior del Estado, una Andalucía en la que nadie sea extranjero, una Andalucía viva y autoconsciente, capaz de caminar por sí en fraternidad con los pueblos de Iberia y del mundo. Sin tener esto presente, la apelación al nombre de Blas Infante, la utilización puntual de los símbolos de nuestra nacionalidad e incluso declararse sin más andalucista, no sería otra cosa que un ejercicio de oportunismo político y una manipulación. Sería volver a sepultar el pensamiento de Blas Infante bajo una losa aún más pesada que la del silencio. ¡Viva Andalucía libre! Tiene la palabra la portavoz del Grupo Parlamentario por Andalucía, doña Inmaculada Nieto Castro. Hola, muy buenos días. Un placer saludarles a todos y a todas en este acto luminoso en nombre del Grupo Parlamentario de Por Andalucía, un acto que nos reúne cada año en torno al busto de Blas Infante, del que disfruta el Parlamento porque nos lo donó el precioso pueblo de Casares a través de su ayuntamiento, el pueblo que le vio nacer. También un saludo para todos esos municipios que pertenecen a esa ruta de Blas Infante y que organizan actividades anuales que recuerdan ese recorrido vital del padre de la patria andaluza. Vivimos unos momentos de mucha perturbación y no está mal que como institución, como instituciones representadas por muchos de ustedes, hagamos el esfuerzo de recordar a las personas más jóvenes que Blas Infante, que fue un hombre efectivamente de luz, que fue un hombre que diseñó en su cabeza una parte importante de lo que debiera ser a futuro la vertebración territorial del Estado de España. Nunca sabremos cómo aquello se hubiera asentado, tanto talento que en tantas otras regiones españolas estaban entonces pensando en ese autogobierno y en ese asentamiento de instituciones que vertebraran una realidad española que bebe y se nutre de la riqueza de nuestra pluralidad. Fue fusilado por ideas que eran perfectamente legales en aquel momento. No está mal que recordemos a la gente más joven que toda aquella gente asesinada lo fue por defender un orden constitucional y muchos y muchas de ellas ni siquiera por eso. En estos momentos, como les decía antes, de perturbación, en los que hay representantes institucionales que no comparten estos actos porque impugnan consensos democráticos y otros que quieren derogar leyes que son instrumentos muy potentes, aunque muy tardíos, para devolver la dignidad y la memoria de las víctimas del franquismo, es bueno que en un acto como este cada cual asumamos nuestro papel modesto, cada uno en su proporción, ante esa historia. La experiencia acumulada, el dolor acumulado, la sociedad futuro que se respete a sí misma tendrá que reconstruir y fortalecer la convivencia democrática, y eso no se hará derogando leyes de memoria democrática, se hará reconociendo en personas ilustres como Blas Infante o como García Lorca a esos otros miles y miles de víctimas que siguen en las cunetas, que siguen sin habérsele entregado su resto a su familia, que también son víctimas de una parte horrorosa de la historia de España que la gente joven tiene derecho a conocer, a reconocer, a pensar sobre ella, para capacitarse y fortalecer la democracia que impida que nos veamos ni lejanamente en situaciones iguales. Muchísimas gracias. Por parte del Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra don Juan Espadas Cejas.
Buenos días a todas y a todos, presidente de la Junta de Andalucía, presidente del Parlamento de Andalucía, autoridades, amigos, amigas, compañeros y compañeras del Parlamento de Andalucía, querido vicepresidente de la Fundación, Blas Infante, querido Javier, recibe nuestro cariño, como siempre, que te ruego traslades un año más a María Ángeles, a tu madre, figura tan importante en la defensa de las ideas y de los sueños de su padre y tan imprescindible en la construcción de la autonomía de Andalucía. La recordaba hace poco en esa foto entregando la bandera a don Rafael Escuredo. Momento, sin duda, único y para la historia de esta tierra. Honrando al padre y al abuelo, ustedes nos han honrado a todos, porque Blas Infante es el referente de una comunidad que gracias a él aprendió a quererse, aprendió a defenderse. Desde el orgullo de trabajar por sí, como dice nuestro himno, pero no hacerlo contra nadie, sino por y desde la humanidad. Hoy se cumplen 138 años del nacimiento del padre de la patria andaluza, presidente de honor, además, de este Parlamento, un hombre bueno y justo, que amó a Andalucía porque se comprometió con los andaluces, sobre todo con los andaluces que habían sufrido la herida de la desigualdad, de los desprecios y del clasismo. La Andalucía de a quienes se les había negado la tierra, el pan y el conocimiento. Y sin embargo una Andalucía que había sido capaz de construir una cultura popular única en el mundo, hija de mestizajes y de sabiduría en las resistencias de la vida. Blas Infante, desde su modesto papel de notario, de vida holgada, urdió toda una teoría política del andalucismo universal. Y esto no es ni mucho menos una contradicción. Una teoría que era romántica, pero también era programática, que se basaba en el federalismo, en el pacifismo, en la protección del territorio, en la ecología, en el feminismo y en su convicción de que la democracia habría de acabar con las terribles desigualdades de nuestra tierra. Una desigualdad que no era ni un mal endémico ni algo inevitable, sino el fruto de la codicia de algunos pocos privilegiados. Su legado es sin duda uno de los símbolos con los que nos reconocemos todos, que nos definen, que nos vinculan, que nos emocionan, que nos identifican, pero también sus palabras a las que el tiempo no ha quitado ni un ápice de contemporaneidad, tampoco de sentido político para nosotros, ciudadanos del siglo XXI. Reivindicar a Blas Infante no puede quedarse, ya se ha dicho aquí, en gestos hueros ni pomposos. Nada más lejos, además, como has dicho, Javier, de su carácter y de su vida. Reivindicar a Blas Infante es volver a sus palabras y a su ideal, como hacemos aquí cada año, y también en los actos y actividades que organiza la Fundación. Es reconocer la enorme capacidad anticipatoria, lo decimos cada año, que tuvo en defender la convivencia y el respeto, sobre todo, en defender los derechos y en apostar por una política humanista de la que seguimos estando tan necesitados, o si me lo permiten, más necesitados que nunca. El humanismo de Blas Infante no es retórico, está lleno de propuestas sobre la ordenación de los Estados, sobre la idea de una España y una Europa de pueblos iguales y diversos, de la educación como clave para acabar con el secuestro del conocimiento por parte de las élites, de la recuperación de la autoestima y la cultura. Andalucía nunca fue una entelequia para quien nos ha dejado señas identitarias como herencia. Andalucía era un proyecto de convivencia entre ciudadanos, un proyecto de justicia, de libertad, de igualdad. Lo comprobamos si volvemos a sus palabras, por ejemplo, si volvemos a su obra más significativa, como hacemos cada año, el Ideal Andaluz. Tomo prestadas las palabras, por ejemplo, del profesor Lacomba, fundador, como decía Javier, de la Fundación, que dice que este libro, el Ideal Andaluz, habla de un ideal para las naciones que es también un ideal de vida, porque, y cito textualmente a Infante, el alma española no es otra cosa que el resultado de la convergencia en la suma de las energías regionales. Andalucía, dice el padre de nuestra patria, no se ha visto prostrada por la naturaleza, sino por la historia. Una historia que algunos dictan y otros padecen.
Una historia a la que no quiso resignarse Blas Infante, que luchó por una regeneración espiritual, por un rearme moral como rebelión, desde su profunda convicción en la democracia y en la convivencia. El andalucismo de Infante habla del cuidado de la tierra, del respeto entre las creencias, de la independencia necesaria de hombres y mujeres para decidir libremente sobre sus vidas, del amor a la naturaleza, de la paz, de la esperanza en un mundo mejor y más habitable. Díganme si no tiene más vigencia que nunca escuchando lo que escuchamos en este Parlamento y por lo que debatimos tantos días. Díganme si no lo seguimos necesitando como un ideal y un programa de trabajo casi permanente. Díganme si no deberíamos olvidarlo, en ningún caso. Reconocemos hoy a quien nos ha vinculado y nos ha legado un capital espiritual, pero especialmente al hombre que quiso escuchar a los más débiles, que quiso devolverles la voz a los que no la tenían. Díganme si esa lucha no es hoy vigente y absolutamente necesaria. Por eso nuestro himno habla de la humanidad y de nuestra vocación de trascender los mitos para defender a las personas. Por eso nuestra bandera, la blanca y verde, es una bandera de esperanza y de paz. Blas Infante quiso para Andalucía el lugar que le corresponde en el mundo, una tierra de progreso, donde nadie quede atrás, una tierra de acogida, de tolerancia y sobre todo de dignidad. Pero sobre todo, y en estos momentos, una tierra de igualdad. Reconocer a Blas Infante, seguir defendiendo sus valores y defender, como también decía Carlos Cano, una Andalucía de hombres y mujeres libres. Una libertad imposible sin igualdad. ¡Viva Andalucía libre! Tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Popular de Andalucía, don Antonio Martín Iglesias. Buenos días, señor presidente de la Junta de Andalucía, señor presidente del Parlamento, vicepresidente de la Fundación Blas Infante, miembros del Gobierno de Andalucía, parlamentarios, andaluces, autoridades, señoras y señores. Volvemos a reunirnos aquí, en esta Casa de la Palabra, que es el Parlamento de Andalucía, un año más, para conmemorar el nacimiento de Blas Infante y para reconocer y homenajear su vida, su figura, su pensamiento y su obra. Nosotros, como parlamentarios andaluces, tenemos no ya el honor, sino la obligación y el deber de mantener vivo ese legado de Blas Infante. Su obra, la obra de Blas Infante, mueve a una profundísima reflexión sobre el papel de Andalucía en la historia y también sobre la necesidad de diseñar un camino para que el pueblo andaluz encuentre su plenitud. En el momento en que Blas Infante escribió ese ideal andaluz al que ya se han referido con anterioridad otros portavoces parlamentarios, Andalucía, sin duda alguna, estaba postrada. Blas Infante llegó a decir que apenas se le podía encontrar el pulso y él en toda su obra instaba a romper todas esas barreras y todas esas dificultades que, como digo, dificultaban y obstaculizaban el ascenso y el acceso a esa senda de futuro para Andalucía. Pero lo cierto es que han pasado un siglo y muchas vicisitudes históricas. La Andalucía de entonces no es la Andalucía de hoy, de la misma manera que el andalucismo de entonces, que reivindicaba tierra y libertad, no es el andalucismo de hoy, que reivindica, si me lo permiten, ¿por qué no?, reivindica paso para liderar España, para liderar al resto de comunidades autónomas. Este nuevo andalucismo está llamado a superar clichés y llamado a superar también tópicos del pasado que en muchos casos solo existen ya en la mente de algunos, y está llamado a abanderar y a apuntar directamente al futuro, un futuro que se escribe con reivindicación, sí, reivindicación de todo lo que nos corresponde, pero se escribe también, ¿por qué no?, con ambición, legítima ambición de un pueblo que sabe que puede conquistarlo. Nos une todavía a aquel andalucismo la confianza y la conciencia de que nuestra comunidad tiene potencial para mantener un papel protagonista
en el conjunto de España, y también nos une, cómo no decirlo, el convencimiento en las posibilidades de nuestra tierra y en la capacidad de todos los andaluces para conseguirlo. Pero hay que decir también que la Andalucía de hoy es una tierra de moderación, de diálogo y de respeto. Eso es una herencia también de ese legado de Blas Infante, un legado que antepone el valor de la palabra a cualquier otra condición. En Andalucía hoy, desde esta Cámara, se legisla para todos. En Andalucía hoy, desde este Gobierno, se gobierna para todos y se apuesta incluso por apartar legítimas mayorías obtenidas en las urnas para que todas las decisiones cuenten, en la medida de lo posible, con el mayor número de sensibilidades políticas representadas en los diferentes grupos parlamentarios de la Cámara, desde el convencimiento de que eso es lo mejor para Andalucía y desde el convencimiento también de que eso es lo que quieren la mayoría de los andaluces. La Andalucía de hoy es una Andalucía entusiasta, integradora, inclusiva, igualitaria con mayúsculas, que no es que no dé pasos atrás, es que está dando miles de pasos adelante en políticas de igualdad y que también defiende con uñas y dientes su autonomía y sus competencias de los constantes ataques e intentos de invasión que sufre por parte de otras administraciones, siempre sin querer ser más que nadie, pero siempre también no cediendo ante los ataques de otros para ser menos que nadie. En definitiva, señoras y señores, en un día tan importante como hoy, orgullo de ser y de sentirnos, y sé que es un orgullo compartido, andaluces. En este aniversario del nacimiento de Blas Infante, 138 aniversario, que coincide también con el 40 aniversario de su reconocimiento como padre de la patria andaluza. Muchísimas gracias. A continuación interviene el presidente del Parlamento de Andalucía, don Jesús Aguirre Muñoz. Buenos días a todos y lo primero, por supuesto, bienvenidos al Parlamento de Andalucía. Señor presidente de la Junta de Andalucía, miembro del Consejo de Gobierno que estáis aquí, miembros de la mesa del Parlamento, diputados, diputadas, expresidentes del Parlamento de Andalucía, que también estáis aquí, representantes de la Fundación Blas Infante, resto de autoridades, invitados, señoras y señores. Nos encontramos esta mañana en el patio de recibimiento, una temperatura medianamente digna, teniendo en cuenta el día y el día que nos espera. Nos está respetando incluso el sol, con esas nubes que están frenando su vehemencia hacia nosotros, lo cual agradecemos. Hoy estamos aquí para honrar la figura del padre de la patria andaluza, Blas Infante Pérez, en su 138 aniversario de su nacimiento. La Casa del Poder Legislativo se vuelve a vestir de gala para recordar una figura esencial, no solo de nuestra autonomía, sino también del sentimiento andaluz y el orgullo de pertenecer a una tierra sin igual. Y lo hacemos en un año en que celebramos también, como se ha dicho anteriormente, el 40 aniversario del reconocimiento de Blas Infante como padre de la patria andaluza, que tuvo lugar en aquel ya lejano 14 de abril de 1983. Ese fue el día en que por fin se reconoció a quien tanto luchó en pensamiento y en obra, y luchó por la igualdad de todos los andaluces y andaluzas. Luchó por la defensa de los derechos de todos y por la lucha de las libertades para todos los ciudadanos que habitan al Andaluz. En definitiva, se convirtió en el referente de un pueblo, en un momento histórico difícil. Aquello desembocó en que Andalucía adquiriese unas oportunidades reales que hoy en día velamos para que se cumplan aquí en la Cámara Autonómica. Fue el tesón de Blas Infante y de cuantos trabajaron en el mismo camino lo que supuso el impulso definitivo para lograr que los andaluces y las andaluzas consiguiéramos una identidad propia y un sentimiento de pertenecer a una tierra única. Qué orgulloso se sentiría hoy Blas Infante de una Andalucía que evoluciona con un paso decidido y firme en el ámbito económico, medioambiental, social, educativo, sanitario, cultural o deportivo. Eso sí,
Seguramente no dejaría de exigirnos a todos los parlamentarios que representamos la voluntad de nuestro pueblo para que siguiéramos trabajando para lograr la mayor igualdad posible entre hombres y mujeres. Y en ese sentido no me cabe duda de que Blas Infante haría suya estas palabras de Antonio Machado, que dice: nunca perdáis contacto con el suelo porque sólo así tendréis una idea aproximada de vuestra estatura. Pareciera que esta frase bien pudo haberla escrito el poeta sevillano pensando en todo y cada uno de los diputados y diputadas que damos vida a la Cámara en cada una de las sesiones plenarias, o en todo y cada uno de los trabajadores de las instituciones públicas que tenemos la obligación de velar por el bienestar de todos nuestros vecinos y vecinas. Mantengamos siempre los pies en el suelo, cada uno con su idea y sus convicciones. Procuremos además todos y todas en una misma dirección, la que nos conduzca a generar una confianza en la ciudadanía que nunca debemos perder. Y cumplamos la voluntad de Blas Infante expresó en el ideal andaluz cuando se refirió a quienes deben llevar los designios de su Andalucía soñada, que dijo: para esta obra se precisa de la unión, del sacrificio de todos los andaluces de buena voluntad. Se necesita de una vehemente organización de gran ecuanimidad que extienda su representación por los más ínfimos lugares. Una unión que debe desembocar en lo que Blas Infante dijo textualmente: que la voz de las necesidades de cada pueblo encuentre un eco en la representación común. Andaluzas, nunca dejemos de mirar hacia atrás el pasado esplendoroso que vivió Andalucía en tantos momentos de la historia, pero hagámoslo para continuar creciendo y dando pasos hacia adelante. Aprendamos de los errores y encomendémonos ahora más que nunca a la Constitución española y al Estatuto de Autonomía como homenaje a Blas Infante. Ese es el camino. Andalucía por sí, por España y por la humanidad. ¡Viva Andalucía! Toma la palabra el presidente de la Junta de Andalucía, don Juan Manuel Moreno Bonilla. Presidente del Parlamento de Andalucía, querido Jesús Aguirre, delegado del Gobierno de España en Andalucía, que nos acompaña, alcalde de la ciudad de Sevilla, vicepresidente de la Fundación Blas Infante, Javier del Mas Infante, al que saludo como siempre de manera cariñosa, los miembros del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, aquí presentes en el día de hoy, miembros de la Mesa del Parlamento, a los que también saludo, portavoces y representantes de los grupos parlamentarios, Antonio Martín, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Juan Espada, portavoz del Grupo Socialista, Inmaculada Nieto, portavoz del Grupo Por Andalucía, y María Isabel Mora Grande, portavoz del Grupo Mixto Adelante Andalucía. El presidente del Parlamento de Andalucía, Juan Pablo Durán, y Marta Bosquet, que también nos acompañan el día de hoy, presidente del Consejo Consultivo de Andalucía, presidenta del Consejo Consultivo de Andalucía, Jesús Gallardo, defensor del pueblo andaluz, que también nos acompaña, presidente de la Cámara de Cuentas de Andalucía, estimada Carmen, senador Javier Arenas, presidente de la Diputación de Sevilla, que también nos acompaña, Fernando, representante de organizaciones sindicales, señoras y señores. Hoy volvemos a reunirnos y nos reunimos como hacemos todos los años en este bello jardín del Palacio del Parlamento de Andalucía, alrededor de la memoria de Blas Infante, cuyo nacimiento hace 138 años conmemoramos en esta fecha. Con él, Andalucía emprendió, sin duda alguna, como se ha recogido en las palabras de todos mis antecesores, emprendió un nuevo camino. Había ya mucho recorrido, no en vano somos una tierra 3 veces milenaria. Andalucía es anterior a la propia historia, incluso se remonta hasta el mito. El propio Hércules está en nuestro escudo, en el escudo de Andalucía. Y en su memoria conviven los fenicios, egipcios, griegos, cartaginenses, romanos, godos, árabes. Fuimos protagonistas del encuentro de los mundos, del primer círculo trazado precisamente alrededor de la Tierra. Y hemos sido determinantes en todos los momentos cruciales de la crónica de nuestro país, de la crónica de España. Y aún así, con todo este bagaje que es descomunal,
parece que hubo una Andalucía que nació con la figura, los escritos y la propia impronta de Blas Infante. Y así es, porque Blas Infante nos dejó la conciencia y la conciencia de Andalucía. Esto es sabernos andaluces y sentirnos andaluces. Ambas nociones son esenciales para avanzar juntos, más allá de toda melancolía, hacia un futuro de esperanza y de prosperidad. En el legado de Blas Infante encontramos muchas de las cosas que nos unen y en las que nos apoyamos precisamente para ser mejores. La libertad, fundamental en cualquier pueblo, el afán regenerador, el impulso integrador que tiene que tener toda sociedad moderna, democrática, la vocación de universalidad que tiene nuestra tierra, siempre mirando hacia afuera, siempre mirando hacia el futuro, siempre en concordia con los demás pueblos. Esas son las herramientas de la paz con las que todavía hoy seguimos construyendo Andalucía. Y quiero aprovechar la presencia en este acto solemne de los representantes de todas las fuerzas políticas con representación en el Parlamento de Andalucía, además reunidos aquí en la propia casa de todos los andaluces, que es nuestro Parlamento, para que renovemos juntos el compromiso de anteponer a Andalucía a cualquier otro interés, por legítimo que sea ese interés, especialmente ante el interés partidista. Estamos en vísperas de una nueva convocatoria electoral en la que los andaluces solo nos mueve un objetivo: que nuestra tierra sea respetada, escuchada y valorada, y que nuestras necesidades y nuestras justas reclamaciones sean atendidas. No vamos a mirar el color del gobierno resultante, sino sus hechos, lo que se haga con Andalucía y no quien lo haga, será lo que determine la actitud de los andaluces y de su gobierno. En definitiva, todos estamos unidos por Andalucía y en esa unión seguimos la estela de los que nos precedieron, empezando por el propio Blas Infante y continuando por todos los grandes hombres y mujeres que desde la transición hasta nuestros días han desarrollado el andalucismo moderno, útil y posible que nos impulsa hacia el futuro. Andalucía es hoy sin duda una de las autonomías españolas más abiertas, con mayor amplitud de mira, más entusiasta, más consciente de sus grandes capacidades y sus enormes potencialidades. Somos la Andalucía de la fiesta y de las tradiciones, también la de la vanguardia tecnológica, la Andalucía de la investigación científica, la de la industria aeronáutica y la de la inteligencia artificial. Somos la Andalucía de los pueblos blancos y los geranios en los balcones, y también la de las grandes infraestructuras, los más modernos hospitales, los nodos logísticos y los parques tecnológicos. Somos la Andalucía que recuerda su pasado, la que cambia su presente y la que escribe cada día su futuro. Somos la Andalucía de los hombres y las mujeres que piensan de manera diferente, pero que quieren las mismas cosas e incluso se alían por conseguirlas. Y ese es nuestro andalucismo irrenunciable. En el aniversario del nacimiento de Blas Infante, invoco una vez más el sentido de la historia de todos y cada uno de nosotros. El suyo es uno de los nombres que le damos al orgullo de ser andaluces. A partir de su noción pionera y preclara de Andalucía, la gente de nuestra tierra hemos avanzado hasta alcanzar precisamente lo que somos y hasta soñar lo que soñamos. Seamos dignos de ese sueño y trabajemos juntos por él para mayor gloria de Andalucía. ¡Viva Andalucía! A continuación se procederá a la ofrenda floral ante el busto de Blas Infante por parte de las distintas instituciones. En primer lugar, la Junta de Andalucía.
Parlamento de Andalucía. Fundación Blas Infante. Delegación del Gobierno. Ayuntamiento de Sevilla. Consejo Consultivo de Andalucía. Defensor del Pueblo Andaluz. Cámara de Cuentas de Andalucía. Consejo Audiovisual de Andalucía. Diputación de Sevilla. Grupo Parlamentario Popular de Andalucía.
Grupo Parlamentario Socialista. Grupo Parlamentario por Andalucía. Y concluye la ofrenda con el Grupo Parlamentario Mixto Adelante Andalucía. Para finalizar el acto se interpretará el himno de Andalucía por parte del alumno de la Fundación Pública Andaluza Barenboim Said, Nicolás Flores, que nos ha acompañado hoy en este acto.